Todos hemos oído hablar de Drácula y estoy seguro de que cada uno de ustedes sabe bien que el autor del libro, Bram Stoker, se inspiró en un príncipe real nacido en Transilvania en 1431. Lo que seguro te sorprenderá es que el escritor jamás puso un pie en esa región. Entonces, ¿cómo pudo crear al vampiro más famoso del mundo, describiendo también su castillo y su historia? Bien, lo hizo a través de una exhaustiva investigación de documentos originales, de los cuales solo tomó una parte, dejando a propósito lo más retorcido y macabro fuera del libro. ¿Por qué? Porque era demasiado oscuro para ser contado en aquella época, pero sí. He tenido acceso a una investigación. Leí algunos escritos donde aparece una y otra vez el nombre Hijo del Dragón, Drácula. Y aquí, en exclusiva y por primera vez, les traigo la historia completa y sin censura sobre este príncipe llamado Vlad Tepes. Voy a revelarte por qué su extrema crueldad lo volvió famoso y sabrás que, para algunos, fue un sanguinario despiadado y para otros, un héroe nacional al que todos temen nombrar. Quédate junto a mí y revelaré sus orígenes, sus cruentos métodos de tortura y sobre todo, las historias secretas que jamás se han animado a mencionar porque yo soy el documentalista y esto es Vlad Tepes, especial de 4 millones de suscriptores. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Para comenzar y en un solo minuto debes saber que Vlad III nació en 1431 entre los muros de Transilvania, hijo de Vlad II Drácul, príncipe de Valaquia y, atención, que ser noble en esa región no era algo privilegiado, nada de eso, por el contrario. Desde que Vlad III aprendió a caminar ya le pusieron una espada en la mano y lo sometieron a un entrenamiento secreto despiadado y riguroso. ¿Por qué? Porque todo heredero de la corona debía ser el más fuerte en combate, a tal punto que pudiera abrirse paso cortando piernas, brazos y cabezas a través de una emboscada, y Vlad destacó tanto sobre sus hermanos que a la edad de 9 años su padre le dijo: tengo información. Han comprado a un grupo de nuestros propios guardias y planean traicionarnos y matarnos. Le conté esto mismo a tus 2 hermanos y ellos no supieron qué responder a la pregunta que ahora te hago a ti. Dime, hijo mío, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías para descubrir a los traidores antes de que sea demasiado tarde? Y el pequeño Vlad contestó sin dudar: dile a los guardias que yo he muerto de fiebre y ponme en mi habitación en un ataúd abierto con mi espada entre las manos, como suele hacerse cuando el cuerpo de un noble es preparado para el funeral. Los guardias leales te creerán sin necesidad de ver, pero los traidores sospecharán que los estás engañando y querrán constatar con sus propios ojos. Dame un grupo de 10 mujeres de la cocina y ponlas a llorar a mi alrededor. Deja el resto en mis manos y en la mañana sabrás quién te ha traicionado. El padre de Vlad quedó tan satisfecho y sorprendido que así lo hizo y, en efecto, 4 de sus guardias ingresaron en medio de la noche y vieron al grupo de mujeres llorando desconsoladas. Se acercaron al ataúd del pequeño para asegurarse y... bueno. Imaginen sus caras de terror cuando el niño se incorporó de golpe y atravesó el cuello de uno de ellos con su espada,
dando la orden a las mujeres para que apuñalaran al resto con cuchillas de cocina que escondían bajo su túnica. Las 4 cabezas fueron exhibidas en las puertas del castillo la mañana siguiente, como una advertencia clara. Nadie sale impune de una traición. Pero todo empeoró rápido. Resulta que Valaquia se encontraba exactamente en el medio de 2 superpotencias que estaban en conflicto: el poderoso reino de Hungría de un lado y el terrible imperio otomano del otro. Y los otomanos. Los sangrientos otomanos. Finalmente establecieron una alianza con el padre del pequeño Vlad para luchar juntos contra los húngaros. Pero los malditos otomanos tenían una práctica despiadada para asegurarse de que no serían traicionados. Una que consistía en nada más ni nada menos que llevarse a los hijos de sus aliados con la excusa de criarlos y educarlos en las tácticas de la guerra. Pero, obviamente, si el noble no cumplía el pacto, mataban a los niños sin dudas ni demoras. Y así, a los 11 años, Vlad y su hermano Ratu fueron enviados como rehenes al Imperio Otomano para garantizar la lealtad de su padre al sultán Murad II. Allí, en tierra extranjera, donde hoy es Turquía, Vlad recibió más formación militar y aprendió tácticas de guerra que luego emplearía con precisión. En la corte otomana, mientras otros niños oraban por las lecciones más suaves, Vlad absorbía la disciplina, la crueldad y la brutalidad de un imperio que no conocía la compasión y que además tenía un arma secreta. Un arma que explicaba por qué llegaron a ser tan poderosos en batalla. Los otomanos contaban entre sus filas con una criatura indestructible llamada Dishlar-Kebir, que en su idioma significa dientes grandes. Un vampiro terrible que escondían muy bien en los subsuelos del castillo. Pero atención, no nos confundamos. El pequeño Vlad estuvo años allí, pero los odiaba a todos y cada uno de esos otomanos y entendieron que jamás podría luchar contra ellos mientras tuvieran a esa criatura bajo sus órdenes. Planeó en secreto, pues, asesinarla. Porque sabía que algún día él mismo sería coronado príncipe de Valaquia y si nada cambiaba, cuando tuviera sus propios hijos, los otomanos vendrían también por ellos. Y no era solo una cuestión de libertad o patriotismo, también de religión, porque Vlad era cristiano. Sí, le rezaba a Jesús, a la Virgen, a los santos, según el rito ortodoxo, mientras los otomanos eran musulmanes seguidores del Islam. Cuando cumplió 16 años, el valaco entendió que ya estaba preparado y en una noche sin luna, se vistió de negro y de memoria, sin usar lámparas, caminó en la completa oscuridad hasta encontrar el pasillo secreto que conducía al subsuelo. Se topó con 2 guardias durmiendo. A uno lo atravesó con su espada y al otro le cortó ambas piernas, pero lo dejó con vida el tiempo suficiente para que confesara dónde estaba el vampiro y cómo hacían para controlarlo en batalla. El hombre imploró piedad y dijo: «Solo el sultán y sus hechiceros pueden controlar al Dishlar-Kebir, porque son los únicos que conocen su nombre verdadero y con el nombre, antes de cada combate, elaboran un tawhid, un amuleto protector que obliga a dientes grandes a pelear contra nuestros enemigos y le impide rebelarse contra nosotros. No te diré cómo entrar porque...». Entonces Vlad le cortó también uno de los brazos y le dijo: «Con la mano que te queda señala hacia dónde está la entrada y te daré una muerte rápida. ¿O prefieres que siga cortando?». El guardia indicó que estaba bajo la alfombra y el valaco lo decapitó sin pensarlo 2 veces. Cuando descendió al calabozo quedó impactado. Primero porque esa cosa estaba encadenada con gruesos eslabones de plata, rodeado de cientos de filosas estacas puntiagudas de madera y miles de cabezas de ajo escritas con símbolos antiguos. Y segundo,
quedó impactado porque Dientes Grandes, el poderoso vampiro encerrado bajo tantas medidas de seguridad, era en verdad una hermosa mujer de ojos claros y piel perfecta, que le sonrió ni bien lo vio y le dijo apresurada: «Tú no eres de aquí, ¿verdad? Si me liberas, prometo que no voy a atacarte. Llevo 90 años presa del conjuro de estos hombres. Me obligan a pelear sus batallas, a ir tras líneas enemigas y a destruir asientos con mis propias manos, haciendo que huyan o se rindan. Libérame. Te doy mi palabra». Vlad le contestó: «Voy a arriesgarme a sacarte de aquí, pero solo si me enseñas el secreto de tu poder». Y ella contestó: «Eso es fácil. El miedo es poder. Ni siquiera te hace falta ser como yo para eso. Toma de tus enemigos sus peores pesadillas y hazlas realidad. Entonces tendrás tanto poder que serás recordado aún 1000 años después de que hayas muerto». Vlad alejó las cabezas de ajo, golpeó los gruesos eslabones con su espada hasta que los cortó y dejó escapar a la mujer vampiro. No sería la última vez que la vería. Ese mismo año, tras la muerte de su padre y el asesinato de un hermano mayor, Vlad regresó a Valaquia decidido a reclamar el trono. No fue sencillo. Los húngaros habían puesto a su primo en el trono y debió invadir Valaquia un par de veces hasta que logró el objetivo. En 1456 recién pudo consolidarse y comenzó a aplicar lo que había aprendido durante su cautiverio. El lema de su gobierno fue la disciplina absoluta. Castigaba cualquier transgresión con amputaciones y muertes horribles. La corrupción, los robos y la traición eran, a menudo, sentencias de empalamiento. ¿Y qué es el empalamiento? La peor pesadilla de cualquier ser humano. Su máquina era sencilla. Se introducía un madero grueso, largo y puntiagudo en la zona inferior del condenado, y luego lo colocaban erguido. La gravedad hacía el resto, y, por el peso del propio desgraciado, el madero iba clavándose cada vez más en su interior hasta que salía por un hombro, el pecho o la boca. La idea era infligir un dolor prolongado y asegurar la muerte de manera lenta y despiadada, mientras el cuerpo permanecía erguido, expuesto como una advertencia para los demás. Si buscas este tipo de ejecución, encontrarás los registros históricos que documentan esta práctica, que fue utilizada especialmente en Valaquia y Transilvania durante el siglo XV, asociada a Vlad, tanto así que sus enemigos lo comenzaron a llamar Tepes, que significa empalador. El terror se convirtió también en su arma contra los boyardos, la nobleza local que osaba desafiarlo. Los convocó a su castillo, los juzgó y los condenó a morir en empalamiento. Algunos relatos cuentan que miles fueron atravesados en filas interminables, formando bosques de cuerpos que se alzaban sobre la tierra de Valaquia. El horror que provocaba Vlad no era gratuito. Buscaba consolidar el poder y sembrar obediencia. La crueldad se volvió legendaria y su nombre comenzó a ser pronunciado con temor, incluso más allá de las fronteras de su reino. Y cuando vio que esa fama, tal como lo había dicho Dientes Grandes, le daba poder sobre sus enemigos, comenzó su enfrentamiento contra el Imperio Otomano y eso llevó la violencia a otro nivel. En 1462, cuando el sultán Mehmed II invadió Valaquia con su ejército mucho más grande y mejor armado, Vlad organizó incursiones nocturnas contra los campamentos enemigos que estaban más cerca. La orden era simple: sorprenderlos en la oscuridad, demostrar fuerza y disciplina superior y forzar la rendición inmediata. Imagina que despiertas por los gritos de tus compañeros y ves ante ti a los soldados del empalador. Portan armaduras de metal y cuero endurecido, espadas curvas y estandartes con un dragón rojo y la cruz de Cristo en el pecho. Son violentos y metódicos,
Si te ven, van tras de ti, sin detenerse, sin dudar. Luego te preparas para el combate junto a tus compañeros, formados como te han enseñado, pero el problema es que tu enemigo conoce cada táctica y estrategia de los otomanos. Es ahí cuando la caballería del Balaco los atropella sin compasión desde los laterales, con jinetes pesados que llevan lanzas, mazas y espadas gigantes a toda velocidad sobre caballos bestiales. Tus compañeros se dispersan aterrados y es ahí cuando lo ves a la distancia. El propio príncipe Vlad III está luchando. Su armadura es roja oscura y el casco con cuernos lo hace ver como un demonio. Todos a su alrededor parecen rendirse. Han perdido. Lo sorprendieron y ya no hay nada que hacer. Así es que bajan sus armas e imploran piedad. Grave error. Un carruaje se acerca. Luego otro y otro. Todos traen maderos largos, gruesos y puntiagudos. Miles de ellos. Al amanecer llegan las divisiones otomanas al campamento, pero no lo encuentran. Caminan a través del bosque, inmersos en la niebla. Hay confusión. Allí no debería existir ningún bosque. No está en los mapas. Y entonces el sol disipa la niebla y se dan cuenta. El propio sultán Mehmed II lo describe en un mensaje a sus comandantes que decía lo siguiente: avanzamos por lo que creíamos un bosque normal. La niebla cesó y descubrimos miles de hombres empalados en estacas. Había de los nuestros. Un campamento de avanzada entero, pero también mujeres, ancianos y niños que no sabemos de dónde provenían. Tal vez ladrones o criminales de su propio pueblo. Cuerpos atravesados, ojos abiertos, sangre y carne congeladas. Algunos se retorcían aún. El príncipe Vlad no es un hombre, es un demonio que se ha ganado bien el nombre del Empalador. Cada paso de nuestras tropas será observado, cada error castigado. Prepárense, fortifiquen posiciones, afiancen armas y controlen el miedo de los hombres. Pero sepan ustedes que no estamos frente a un ejército, estamos frente a un monstruo. Así es. Los soldados de Vlad Tepes empalaban a los prisioneros de guerra y los dejaban a la vista, creando lo que los cronistas llamaron la Noche del Bosque de Empalados. Las tropas otomanas quedaron aterrorizadas y el horror de la escena se propagó por toda Europa. Vlad buscaba infundir un terror absoluto en sus enemigos y lo logró con éxito. Las traiciones internas y las alianzas rotas eventualmente lo llevaron a la captura. Fue encarcelado por fuerzas húngaras durante años y los rumores sobre su ferocidad y crueldad crecieron mientras permanecía prisionero. Tras su liberación, logró recuperar el trono brevemente en 1476, continuando su cruzada contra invasores y traidores. Pero esa última etapa fue efímera. Emboscado en una batalla, la historia oficial dice que murió decapitado y su cabeza fue enviada al sultán como trofeo. Una última ironía de su vida marcada por la sangre. Pero ese relato es muy diferente al de los estudios de Bram Stoker que dieron origen al libro. Verán, hay documentos que sostienen que el Papa Sixto IV sabía bien quién era Vlad III y tenía conocimiento de sus acciones. Aunque la información llegaba a Roma de manera indirecta, a través de embajadores, nobles húngaros y cronistas europeos, Vlad III era considerado en Roma como un gobernante feroz que defendía Valaquia de los otomanos. Y su técnica del empalamiento era tan infame que rápidamente se convirtió en un tema de informes diplomáticos y cartas en la corte papal. Todas tenían el mismo tenor urgente.
la popularidad del valaco como un defensor del cristianismo frente al avance otomano era tan grande que, si la Iglesia no tenía manera de controlarlo directamente, el cristianismo sería reducido a la representación del horror moral, la crueldad y la venganza. Y así fue que decidieron tenderle una trampa. La orden del Papa fue clara y directa: establezcan negociaciones con los otomanos y capturen al empalador. Si se resiste, mátenlo. ¿A quién iba dirigida esa orden? Les cuento. Para ese entonces había en la región un grupo de cazadores enviados por el Vaticano a encontrar y asesinar a una criatura de la noche que estaba aterrorizando a la población católica de Sibiu en Transilvania. Y ya la habían identificado. No era otra que Dientes Grandes, la mujer vampiro que Vlad había ayudado a escapar muchos años antes. Sin embargo, no podían hallar su guarida. Pero Dientes Grandes los vigilaba de cerca en las noches y, cuando vio que los cazadores del Papa abandonaron su búsqueda y partieron rumbo al camino de la montaña que separaba Sibiu de la capital del Principado de Valaquia, entendió de inmediato que allí había algo peor que ella. Supo sin duda que iban tras Vlad Tepes. Los vampiros se mueven rápido en las sombras y ella llegó una noche antes que los cazadores. El empalador desenfundó su espada cuando la vio. No era para menos. La encontró de pie en su habitación, mirando fijamente a su esposa, Justina Szilágyi, prima del rey Matías Corvino de Hungría, porque, sí, cuando lo dejaron salir de la prisión fue porque ambos tenían como enemigo principal a los otomanos y los húngaros practicaban mejores métodos para asegurar la lealtad de sus aliados. En vez de secuestrar a los hijos, fortalecían las alianzas con matrimonios, pero Vlad se había enamorado de ella profundamente y tuvieron 2 hijos. Así que podrán imaginarse que ver a la mujer vampiro cerca de su amada no le gustó en absoluto. Sin embargo, Dientes Grandes lo tranquilizó diciendo: traigo noticias importantes. Los cazadores del poderoso Vaticano están en camino. Debes huir. Enfrentarlos no es una buena idea. A menos no si quieres sobrevivir. No usan armas comunes, sino reliquias antiguas. Mi poder no puede contra ellos. Aún así quiero devolverte la gentileza que has tenido conmigo al liberarme. Así que estoy dispuesta a convertirte en uno de nosotros. Un vampiro. Podemos vivir juntos eternamente. Alejarnos de aquí, de estas batallas absurdas. Vlad aceptó de inmediato y ella lo mordió con violencia y le dio de beber su sangre. ¿Por qué aceptó semejante cosa? ¿Acaso quería irse con ella? Claro que no. Pero quería ser inmortal y usar los nuevos poderes para proteger Valaquia y a su familia. Cuando despertó a la vida como vampiro, despidió a Dientes Grandes con una advertencia. Si vuelvo a verte cerca de mi esposa, voy a arrancarte la cabeza con mis propias manos. La mujer vampiro lloró y rogó que escaparan juntos, pero fue en vano. Entonces saltó por la ventana y cayó del otro lado del pozo para perderse en la noche. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque la esposa de Vlad, Justina Szilágyi, no estaba dormida, sino que fingió estarlo por miedo a la intrusa y escuchó absolutamente todo. Y así como se los cuento, ella se lo relató en una carta a su primo, el rey de Hungría, una que culmina diciendo: cuando me animé a contarle que en verdad no estaba dormida, salí de la cama y vi que mi amado esposo tenía los ojos encendidos de color rojo y peleaba contra una sed de sangre humana que lo quemaba por dentro. Solo repetía como un demente:
Jamás podré volver a estar cerca de ustedes, no con esta sed. Aléjate de mí, no te acerques o podría hacerte daño. Minutos después saltó por la ventana y sobrevivió a la caída sin daño alguno. Los cazadores del Papa llegaron al poco tiempo. Me prometieron que no lo matarían si les decía a dónde se había ido. Y lo hice. Les conté que se marchó en dirección a territorio otomano. 2 semanas pasaron y volvieron en un carruaje que transportaba un ataúd cerrado. Vlad estaba dentro. Era su voz la que gritaba desde el interior, que lo dejaran salir. Los cazadores de Roma y los otomanos le tendieron una trampa. Dicen que 300 hombres murieron tratando de capturarlo. Aquí estamos desprotegidas. Se lo han llevado al Vaticano, pero vive. O al menos, no está muerto del todo. Te lo pido con urgencia, querido primo. Recíbeme junto a mis hijos en tu reino. Hoy, Vlad III, para Rumania, es un héroe defensor de la independencia contra los otomanos. Para Europa, el empalador, un símbolo de la crueldad absoluta. Para el Vaticano, es solo otro prisionero inmortal alojado en la cárcel del tercer subsuelo. Y para todos nosotros, siempre, siempre será Drácula. Yo soy el documentalista y esto fue Vlad Tepes, el empalador, especial de 4 millones de suscriptores.